Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Como es frecuente en nuestras ayudantías, siempre les voy a dejar un resumen de la materia antes de partir la ayudantía. Por temas de tiempo no la voy a explicar, pero cuando estén haciendo la ayudantía después, si tienen alguna duda o consulta, me pueden ir preguntando, ¿ya? Vamos a partir al tiro con la ayudantía de hoy. Vamos a ver intervalos de confianza cuando la varianza es conocida, cuando la varianza es desconocida y también intervalos de confianza para la varianza. Este punto solamente va a entrar para el examen, así que para las personas que tengan que dar el examen, los últimos minutos de la ayudantía, les recomiendo que lo vean para que puedan así estudiar. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente. Almacenes Pedrito está interesado en construir un intervalo de confianza para la media de los montos de compras entre las 3 y las 5 de un día viernes. Los montos que se encuentran en unidades monetarias fueron recolectados a través de una muestra aleatoria, ¿ya? Y acá está la muestra aleatoria. Supongan que los montos de compra tienen una distribución normal con desviación estándar de 300 unidades monetarias, ¿ya? Generalmente siempre en los ejercicios les van a decir todo lo que les están preguntando y todos los datos asociados para poder responder dicha pregunta, ¿ya? En este caso se quiere saber una media de los montos de compra entre cierta fecha, ¿ya? La muestra aleatoria es esa, nos están dando los datos de la muestra aleatoria, te están diciendo de que los montos de compra tienen una distribución normal y una desviación estándar de 300 unidades monetarias, ¿ya? Si bien acá esto es una muestra aleatoria, ya nos están diciendo que los datos siguen una distribución normal y la desviación estándar es de 300 unidades monetarias, ¿ya? Si se llegan a preguntar cuál sería, si es un intervalo de confianza con varianza conocida o desconocida, en este caso, cómo está distribuyendo normal y nos están entregando una desviación estándar que no considera solamente a los de esta muestra, sino que en general todas las ventas siguen esa distribución, en este caso estaríamos hablando de un intervalo de confianza con varianza conocida, ¿ya? Para que sepan. Por lo tanto, acá lo voy a dejar anotado. Intervalo de confianza con varianza conocida, para que no se nos olvide después. Voy a ir respondiendo a las preguntas de a poco. Acá, ¿cuál sería la variable de estudio? Ya se las había mencionado de alguna otra manera antes en lo que había subrayado. Porque acá Almacenes Pedrito quería conocer la media de los montos de compra entre ciertas fechas. Por lo tanto, la variable de estudio, que en este caso va a ser X, va a ser igual a la media de los montos de compra entre las 3 y las 5 horas un viernes, ¿ya? Esa sería la variable de estudio. ¿Cuáles son los supuestos estadísticos involucrados? Los supuestos estadísticos acá tiene que ver mucho cómo va a distribuir esta variable, si es que se encuentra dentro de qué parámetros, etc. En este caso, el supuesto estadístico también lo está entregando el ejercicio, y en este caso, acá sería que los montos de compra distribuyen normal y además que por lo tanto, como nos están dando la desviación estándar de toda la, entre comillas, toda la población de las ventas que tiene, tendría una varianza poblacional, ¿ya? Por lo tanto, X va a distribuir normal con parámetros 0,1, esto es decir, que en verdad está distribuyendo normal, y por lo tanto también conocemos la varianza poblacional, ¿ya? ¿Por qué se conoce la varianza poblacional? Nuevamente, porque nos están dando esta desviación estándar de las 300 unidades monetarias que no dependen solamente de estos montos, sino que son de todos los montos que tiene Almacenes Pedrito, ¿ya? ¿Cuál es el parámetro interés de la población? El parámetro de interés, como es de recordar, es qué es lo que estamos midiendo, qué es lo que se necesita buscar, ¿ya? En este caso, el parámetro de interés, también lo dice el ejercicio, que sería la media de los montos de compra, ¿ya? Pero ojo, no solamente de esta muestra aleatoria, sino que es de toda la población, ¿ya? Por lo tanto, para C,
vamos a poner acá, C, van a ser el mu, que sería el parámetro buscado, que sería la media poblacional, de los montos de compra entre las 3 y las 5 un viernes. Después la D nos dice cuál es la estimación puntual del promedio poblacional de los montos de compra, ¿ya? La estimación puntual, nosotros podemos recordar de que efectivamente era el valor que se le va a entregar al parámetro buscado, ¿ya? En este caso, si nos están diciendo la estimación puntual y sabemos de lo que se está buscando son la media de los montos, el estimador de X va a ser igual a la media, que va a ser igual a la mu, y por lo tanto es igual al promedio, que sería la suma de todos los X partido en N, va a ser igual a 800 más 1000 más 560 más 1590 más 960 más 530. Esto dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6. La suma nos da 5.440 dividido en 6. Por lo tanto, el promedio son 906.67 unidades monetarias. Ya, y recuerden también que como el ejercicio nos está diciendo de que los montos son en unidades monetarias, tienen que poner como el valor que los está acompañando acá. ¿Dale? La pregunta número E nos dice lo siguiente. Construye un intervalo de confianza al 95%. ¿Ya? Entonces, para construir un intervalo de confianza, voy a subir acá un poco, y debemos seguir esta fórmula. ¿Por qué esta fórmula? Porque es la de la varianza conocida. Y como se lo había explicado antes, este ejercicio tiene varianza conocida. ¿Ya? Entonces voy a copiar y pegar esto. Esto es lo que necesitamos buscar. Y otro que es algo muy relevante, posiblemente para la prueba no es necesario que lleven la tabla normal porque generalmente siempre nos están pidiendo intervalos de confianza al 90, al 95 y al 99. Por lo tanto, es fácil de que se puedan aprender solamente estos datos, ¿ya? Entonces también voy a copiar esto. Y quedaría lo siguiente. Hay que calcular el intervalo. Una cosa que también les recomiendo mucho es que vayan anotando los datos que les entrega el ejercicio antes de llegar a desarrollar el intervalo de confianza, porque así si es que les falta algún dato o no, no tienen que ir subiendo arriba y abajo a cada rato para buscar el valor, ¿ya? En este caso, los datos relevantes que nosotros tenemos van a ser el promedio, el z de 1 menos alfa medios, la desviación, el n, ¿ya? Acá el promedio lo sacamos hace un ratito atrás, que era 906.67. El z de 1 menos alfa medios, si nos están preguntando que es un intervalo de confianza al 95%, nosotros primero tenemos que saber cuál es esta parte, ¿ya? Que sería 1 menos 0.05 partido en 2. ¿Por qué 0.05? El intervalo de confianza va entre comillas del 0 al 100, pongámosle, 100%, ¿ya? Nos están pidiendo este 95% de confianza, que sería mismo 0.95, ¿ya? Pero ese no es el valor del alfa, ¿ya? Siempre es 1 menos alfa, el valor que nos van a entregar acá. Por lo tanto, sería 1 menos 0.05, ¿ya? Siempre el alfa van a ser de 0.05, 0.1 o 0.01, dependiendo de los valores que nos estén preguntando para intervalos de confianza, ¿ya? Entonces,
1 menos 0.05 partido en 2. Vamos a calcularlo. 1 menos 0.05 dividido en 2. Es el z de 0.975. ¿Ya? Y este z del 0.975, si vamos a la tabla normal, 0.9, y acá el 75, no, esto ahí se busca al revés, se busca el número que estamos buscando en la tabla normal, que en este caso sería 0.975, se busca de adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces el 0.975 lo vamos a buscar dentro de la tabla. ¿Ya? Entonces, 0.975, 97, está acá. 0.975 y por lo tanto el valor que nosotros vamos a ocupar como z va a ser de 1.96. Y es exactamente lo mismo que les había, se borró, pero es el 95% que a unos les daban, ¿ya? Entonces acá vamos a anotar 1.96 el valor. La desviación estándar también la daban, que eran los 300 unidades monetarias. Y el n, que serían de alguna u otra manera los 6, que es la suma que tenemos acá, ¿ya? Ahora con todos estos datos, nosotros llegamos a calcular el intervalo de confianza, ¿ya? Por lo tanto nos va a quedar 906.67 más menos 1.96 por 300 partido en la raíz de 6, ¿ya? Recomendación también, primero calculen esta parte y después van sumando, restando de cómo salga el ejercicio, ¿ya? En este caso, 300 partido por la raíz de 6 nos da un valor de 122,47, ¿ya? Ya, entonces se calcula acá el intervalo de confianza. En este caso, vamos a tener que el intervalo va a ser, si calculamos la parte positiva, negativa y positiva, va a ser para la negativa 666.63 y para la parte positiva 1146.71. ¿A qué me refiero con esto? Es 906.67, que sería el promedio, más menos el 1.96 por 122.47, nos va a dar este valor o este valor, ¿ya? Por lo tanto, siempre también dan puntos por cómo calcular el intervalo y anotar el intervalo, ¿ya? Entonces, si ponemos el intervalo al 95% de confianza, nos va que es de 666.63 hasta los 1146.71, ¿ya? Recuerden de que el intervalo de confianza siempre va de menos a más. Si lo ponen de más a menos va a estar malo porque están entregando cualquier dato, ¿ya? Lógico considerar como del 0 al 1 o el 0 al 100, que los datos van primero de un lado y después al otro, ¿ya? El número pequeño siempre va al lado izquierdo, el más grande al derecho, ¿ya? Y estos serían acá unidades monetarias. Finalmente, uno siempre tiene que interpretar el resultado que uno está haciendo. Ya en este caso, nosotros tenemos que poner el intervalo de confianza al 95% de confianza. Para los montos medios de compra entre las 3 y las 5 de la tarde, un día viernes, se encuentran entre las 666.63 y 1146.71 unidades monetarias. Unidades monetarias. Y de otra forma, para saber cómo se interpreta el intervalo de confianza, siempre de alguna u otra manera te van a estar dando el resultado, o más que el resultado, la forma de escribirlo dentro del mismo ejercicio. En este caso, lo podemos ver reflejado acá, que podrían poner
un intervalo de confianza para las medias de los montos de compra, bla, 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 y aquí terminan como es de bla, 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 que es lo mismo que está anotado acá abajo. El segundo ejercicio dice lo siguiente. En el primer trimestre del 2020, la proporción de precio-ganancia en las acciones de la Bolsa de Santiago iban de 5 a 40. Si se desea estimar la media poblacional de esta relación de todas las acciones de la Bolsa de Santiago, ¿cuántas acciones habría que tomar en la muestra? Si se quiere que el margen de error sea de 4, use un 90% de confianza, ¿ya? Para este ejercicio, si se dan cuenta, solamente nos están entregando de que el precio de las acciones, el precio parte de los 5 pesos a los 40 pesos, ¿ya? Y es el único dato que tenemos. Bueno, y el margen de error, ¿ya? Si no tenemos como nada más de cómo poder calcular el dato que nos están pidiendo, que en este caso sería cuántas acciones habría que tomar en la muestra, hay que hacer un cálculo adicional, ¿ya? Antes, voy a dejar eso anotado acá, como nos están preguntando en la pregunta A, ¿cuántas acciones deberíamos tomar en la muestra? El primer valor que nos están pidiendo es calcule el n, ¿ya? Para calcular el n, nosotros teníamos la fórmula anotada arriba, que sería z de 1 menos alfa medios, partido en el error, todo eso al cuadrado, y acá va multiplicado por la varianza, ¿ya? Podemos tener de alguna otra manera este valor y este valor para poder calcular el tamaño de muestra. Sin embargo, no tenemos la desviación estándar o la varianza, ¿ya? Para calcular la desviación estándar, cuando te dan un rango de precios, que en este caso va a ser de 5 a 40, podemos ocupar la fórmula del rango, ¿ya? La fórmula del rango, nosotros sabemos de que la desviación estándar se va a calcular como rango partido en 6, y siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Acá el rango en este caso siempre se calcula como el máximo menos el mínimo, que es lo que es el rango, partido en 6, ¿ya? Por lo tanto, en este caso va a ser 40 menos 5 dividido en 6, por lo tanto, la desviación estándar es de 5.83, ¿ya? Por lo tanto, ya vamos a tener la desviación estándar, tenemos la varianza, y podemos ir rellenando los datos que necesitamos. En este caso, como nos están pidiendo uso un 90% de confianza, el 1 menos z1 del z de 1 menos alfa medios es 1.645, ¿ya? Partido en el error, que nos están diciendo de que el error sea 4. Todo esto va al cuadrado, multiplicado por 5.83, que también iría al cuadrado. Por lo tanto, solamente llegar, multiplicar, hacer una matemática simple, y nos va a dar que el valor de las acciones que deberíamos tener es 5.78, ¿ya? Generalmente las muestras no se pueden tener números decimales o con fracciones, ¿ya? En este caso, para las acciones, posiblemente uno pueda tener como 5.78 acciones, pero si les preguntan, por ejemplo, con personas, sabemos que no se pueden tener personas como persona y media, por lo tanto siempre se va a aproximar al número como al que le sigue más arriba, ¿ya? En este caso, como es 5.78, van a ser el n aproximadamente, van a ser 6, ¿ya? Si por ejemplo tuvieran como 5.01, acá también va a aproximar a 6, ¿ya? Porque si es que aproximan al número como más abajo, que en este caso sería 5, estarían dejando este 0.1 afuera, ¿ya? Y la idea es que siempre, por último, tengamos un poquito más de margen para que el valor que calculen sea el correcto, ¿ya? Entonces el n que estábamos buscando va a ser de 6. La segunda pregunta después nos dice, ¿cómo cambia el tamaño de la muestra si queremos que ahora el margen de error sea de 1.5 con el mismo nivel de confianza? Hay que hacer nuevamente el mismo ejercicio, ¿ya? Si el n se calcula como z de 1 menos alfa medios partido por el error por la varianza, reemplazando los datos, sabemos de que el z se mantiene igual, que va a ser de 1.645.
el error ahora cambia a 1.5 y la desviación estándar, como se calcula igual como el rango, también se mantiene similar, que va a ser 5.83 todo eso al cuadrado. Se hace la matemática correspondiente y nos da que el n va a ser de 41.13 acciones, ¿ya? Nuevamente, las acciones o las personas o lo que sea, generalmente siempre se tiene que aproximar al número más cercano. Por lo tanto, en vez de 41 acciones, se van a tener aproximadamente 42, ¿ya? Y ese sería el resultado. ¿Alguna duda o consulta hasta acá que tengas? ¿O vas bien? No, no, voy bien, voy bien. Se vuelve a repasar después de nuevo, pero voy bien. Bueno, sí, no, bien, no hay problema. El ejercicio número 3 dice lo siguiente. El número medio de horas de vuelo de los pilotos de LATAM Airlines es de 30 horas por mes en territorio chileno. Supongo que esta media se basó en las horas de vuelo de los 150 pilotos contratados de esta empresa y que la desviación estándar de la poblacional haya sido de 5.5 horas. Determina un intervalo de confianza para la media de la población de las horas de vuelo de los pilotos. Te hago la pregunta, ¿qué crees que es? ¿Es intervalo de confianza con varianza conocida o desconocida? ¿Se te ocurre? ¿Conocida? Porque no es la deviación estándar poblacional haya sido 5,5 horas. Claro, Entonces, conocida. es varianza conocida. ¿Y por qué otra cosa se pueden dar cuenta a los que vean el video después? ¿Por qué es varianza conocida? Porque les están diciendo de que se basa en las horas de los vuelos de 150 pilotos contratados de esta empresa. Por lo tanto, es toda la población de la empresa, son los 150 pilotos. No es una muestra de 5 pilotos, de 3 pilotos. Son de todos los pilotos y adicional, como dijo muy bien Alexander, le están diciendo de que la desviación estándar poblacional es de 5.5 horas. ¿Ya? Por lo tanto, al ser intervalo de confianza con la varianza conocida, solamente hay que utilizar la fórmula que estábamos utilizando antes y rellenar los datos. Pero como les había dicho, siempre anotar los datos antes de sacar el intervalo. En este caso, nos están diciendo de que el promedio de las horas son 30 horas. La desviación estándar es de 5.5 horas. El z de 1 menos alfa medios correspondiente, si nos están diciendo el 95% de confianza, va a ser de 1.96. Y el n, que es lo que nos falta, son 150 pilotos. ¿Ya? Por lo tanto, hay que reemplazar en la fórmula de intervalo de confianza. Sería el promedio más menos el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar partido en la raíz de n. 30 más menos 1.96 por 5.5 partido en la raíz de 150. ¿Ya? 5.5 partido en la raíz de 150 es de 0.45 y esto se multiplica por 1.96. Nos da que todo este valor va a ser de 0.882 y eso se resta o se suma al cálculo del promedio, ¿ya? Por lo tanto, por el lado negativo, vamos a tener 30 menos 0.882, que sería 29.12 horas, y si se lo sumamos va a ser 30.88 horas, ¿ya? Por lo tanto, el intervalo de confianza al 95% va a ser igual a 29.12 a las 30.88 horas. Y nuevamente hay que interpretar este resultado y por lo tanto podemos decir que con un nivel de confianza del 95%, la media poblacional de horas de vuelos de los pilotos se encuentra entre las 29.12 y 30.88 horas. ¿Alguna duda hasta ahí o vas bien? No, no, súper bien. Voy súper bien.
Ya, súper. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. El consumo recomendado para una persona el consumo recomendado para una persona de agua es de 1.5 litros de agua diarios, según la OMS. Se tomó una muestra aleatoria de 20 personas y se supo que la desviación estándar fue de 0.8 litros de agua diarios. ¿Cuál sería el intervalo de confianza para la media poblacional si se espera que tenga una confianza del 90%? ¿Y cómo sería para una confianza del 95%? Acabo de ir subrayando las cosas más importantes y después te voy a preguntar si es intervalo de confianza con varianza conocida o desconocida, ¿ya? Nos están diciendo de que el consumo promedio es de 1.5 litros de agua diario, ¿ya? Se toma una muestra aleatoria de 20 personas y se sabe que la desviación estándar de ese grupo de personas fue de 0.8 litros de agua diario. Al tener esta información recalcada, estamos en presencia de un intervalo de confianza con varianza conocida o desconocida. ¿Varianza conocida? ¿Por qué Porque varianza nos dan la conocida? deviación estándar. ¿Qué cosa? Nos dan la deviación estándar. Pero ojo, en la gran mayoría de todos los ejercicios te van a dar la desviación estándar. O Pero sea, habrá una muestra, no es la población total, pero claro, ya, y ahí está el punto. Porque tenemos la muestra aleatoria solamente de 20 personas y de esa muestra la desviación estándar es de 0.8 litros. Esas 20 personas no representan a una población, a la, no sé cuántos mil billones, no sé cuántos en verdad son personas habitantes en el mundo, pero no representa claramente a la cantidad de personas que hay, ¿ya? Por lo tanto, para este caso, la varianza es desconocida, ¿ya? ya, ya. Entonces, varianza desconocida. Y vuelvo a recalcar, si les dan una muestra aleatoria y les dicen que de esa muestra aleatoria esa es la desviación estándar, al tiro están cachando de que va a ser varianza desconocida. Voy a volver un poquito al caso anterior, que nos estaban diciendo que se basa en las horas de todos los pilotos contratados y que la desviación estándar de la población fue de 5.5, ahí sí la varianza era conocida. En este caso, solamente tenemos una muestra, ¿ya? Y esta muestra no representa a la población. Por lo tanto, como es varianza desconocida, la fórmula va a cambiar un poco, ¿ya? Si bien igual se calcula el intervalo de confianza como el promedio, más menos, acá cambia un poco. Se va a ocupar en vez de distribución normal, porque no va a distribuir normal, vamos a ocupar la distribución de t-student, ¿ya? T-student va a ser de n-1, punto y coma, alfa medios, ¿ya? Por S partido en la desviación estándar. S es lo mismo que la desviación estándar, solamente que en este caso es cuando la varianza no es conocida, ¿ya? Por lo tanto, anotamos los datos que tenemos. El promedio de consumo de agua diario que nos decían era de 1.5 litros, que eso sí es, entre comillas, de la población. El S es de 0.8 litros de agua de consumo. Después tenemos un N, que es de 20 personas. El alfa medios va a ser igual a... primero, espérame. El alfa va a ser igual a 0.1, por lo tanto, alfa medios va a ser igual a 0.05, y el t-student que tenemos que calcular, como es de n-1 punto y coma alfa medios, va a ser igual al t de 19 punto y coma 0.05. ¿Ya? Y este lo vamos a ir a buscar al tiro a la tabla del t-student. Entonces, acá la tabla del t, 1, como ya te había dicho, es t de n-1 punto y coma alfa medios. El n-1 van a ser los grados de libertad, ¿ya? Los grados de libertad están en esta columna y los alfa van a estar en esta columna. Para este ejercicio, dime, Alexander. Ya una duda corta. El alfa era uno menos la confianza, ¿verdad? Sí, en Ya. este caso, chuta, acá está. El 90%. Claro, es 1 menos 0.9, por lo tanto el alfa va a ser de 0.1. Ya. Gracias. De nada. Entonces buscamos el alfa de los grados de libertad, que eran de 19, y como tenemos que ocupar alfa medios, va a ser de 0.05,
que es acá. De consejo para la prueba, siempre vean bien cuál de todo esto están ocupando. Si quieren, no sé si van a llegar con las tablas impresas, pero por último tachen las otras tablas de al lado porque me ha pasado de ver de que mucha gente se confunde. O hay veces que solamente busca con el alfa y no busca el alfa medio y por lo tanto el test student está malo y el intervalo de confianza está malo, así que acuérdense por último, pónganle acá alfa medios y ahí se van a acordar de que tienen que calcular así. Lleven con los alfa al tiro calculado y saben que uno va a ser de 0.05, el otro no me acuerdo más, pero se los puedo dejar anotados después. Táchenlo y así no se van a equivocar en el resultado que tienen que buscar, ¿ya? Bueno, entonces en este caso tenemos que el test student es de 1.729. 1.729. Y ahora solamente llenamos los datos como en la fórmula, ¿ya? En este caso va a ser 1.5 más menos 1.729 por 0.8 partido en la raíz de n, que sería 20. Ya en este caso, este valor es igual a 0.179 y 1.729 por 0.179 acá nos da que es de 0.309, ¿ya? Y ahora se resta o se suma al promedio que es 1.5. En este caso, si se lo restamos, el consumo de agua va a ser 1.191 y si se lo sumamos va a ser 1.809. ¿Ya? Por lo tanto, el intervalo de confianza al 90% se encuentra entre el 1.191 y 1.809 litros de agua. Y acá nuevamente hay que interpretar. Acá lo tengo abajo. Por lo tanto, es decir, con un intervalo de confianza al 90%, el consumo de agua recomendado se encuentra entre el 1.191 y 1.809 litros de agua diarios. Ya, acá de recuerdo, para que sepan, siempre les van a dar puntaje por esto, por haber dicho cuál es el intervalo directamente y por interpretar el resultado, ¿ya? Después nos preguntan, ¿y cómo es este intervalo al 95% de confianza? ¿Ya? Entonces acá nosotros teníamos los datos que eran al 90% de confianza y ahora necesitamos al 95%. Voy a copiar todo esto. Copiar. En este caso, hay datos que cambian al 95%, y en este caso va a ser el valor del alfa, el alfa medios y de el alfa que acompaña al del test student, ¿ya? Entonces acá igual se mantiene 19 punto y coma. El alfa ahora es de 0.05, alfa medios va a ser de 0.025, y por lo tanto ese es el valor de t que tenemos que encontrar, ¿ya? Volvemos a las tablas, y acá el 0.025 es este, y por lo tanto el valor buscado es 2,093, ¿ya? Entonces, 2.093. Y reemplazamos los datos en la fórmula, que sería el promedio más menos el test student, 0.093, por 0.8 partido en la raíz de 20. Este valor de acá, 0.8 dividido en raíz de 20, pucha, no me lo calculo bien. Dame un segundo.
O ya filo, no importa. 0.8 partido la raíz de 20. Ah, esto es 4. 0.8 dividido en 4. Esto es 0.2. Se multiplica por este 0.2 por 2.093. No, la raíz de 20 no es 4. No, estoy puro leseando. Es 4, y tanto. El 0.8 en la raíz de 20 da 0,17. 0.17. Gracias. Sí. Ahí con muchos 8, así como 8, 8, 8. Ya 0.17 por 2.093. Aprox da 0.35581 y esto se suma o se resta al 1.5. Ya, en este caso, si lo restamos, nos va a dar 1.5 menos el 0.35, que aproximadamente es 1.14, y si se lo sumamos, es 1.86 aprox, ¿ya? Por lo tanto, el intervalo de confianza al 95% se encuentra entre el 1.14 y 1.86 litros de agua, ¿ya? Y por lo tanto, para concluir, acá podemos decir que con un 95% de confianza, el consumo de recomendado de agua se encuentra entre el 1.14 y 1.86 litros de agua diarios. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí o vas bien? No, bien, todo bien. Ya, súper. Ya. Dame un segundo. Ok. Los ejercicios que siguen ahora entran para el examen. Entonces, todas las personas que tengan como claro de que ya no van a dar el examen, se pueden saltar y con la materia que habíamos visto los minutos anteriores, pueden hacer perfectamente la prueba y estudiar y repasar si es que necesitan ayuda porque no entienden o si necesitan más ejercicios me pueden mandar correo y yo feliz de ayudarlos. La parte que viene ahora son para los alumnos que van a tener el examen, así que esto les va a servir mucho, ¿ya? Porque esto es intervalos de confianza para la varianza, ¿ya? La pregunta número 5 dice así: se desea estimar la demanda diaria de un servicio de limpieza. Para ello se seleccionan 15 días al azar con los siguientes valores en miles. La primera pregunta dice: obtenga un intervalo de confianza para la varianza con un nivel de confianza del 90%. ¿Ya? Como ya les había dicho antes, idealmente siempre, siempre, siempre anotar los datos que a uno le están pidiendo y que realmente van a servir para hacer ciertos cálculos, ¿ya? Entonces, al 90% de confianza, nosotros necesitamos saber cuál es el promedio, cuál es el n, cuál va a ser la varianza, cuál va a ser el alfa a utilizar y adicionalmente después calcular el chi cuadrado, ¿ya? Que sería el chi. Chi cuadrado de alfa medios, punto y coma. Y ahí depende de cada uno de los valores, ¿ya? Antes de partir, quiero subir un poco al resumen que tenía un poco más arriba, porque estos valores son importantes, ¿ya? El intervalo de confianza para la varianza se calcula un poco distinto en comparación a los otros intervalos que ya habíamos visto, porque este se calcula de derecha a izquierda, ¿ya? Primero se calcula este valor, que va a ir el intervalo como en la parte más baja, versus el que va al otro lado, ¿ya? Si se dan cuenta, se los tengo marcado acá, el dibujo para que no se olviden después cómo se calcula este intervalo, ¿ya? El intervalo de confianza para la varianza sigue la siguiente fórmula, que sería n-1 por la varianza desconocida en este caso, partido por el valor de chi cuadrado. El valor de chi cuadrado va a cambiar dependiendo de qué límite uno esté calculando, ¿ya? Y el estadístico del chi se calcula de esta manera, ¿ya? Se puede calcular de esa manera, anotarlo, o perfectamente lo vamos a
más que perfectamente, lo vamos a buscar de esta manera en la tabla del chi, ¿ya? Entonces me voy a llevar esta fórmula y el dibujo para que lo tengamos en cuenta. Copiar. Pegar. Ok, ahora sí. Entonces, el promedio, si se dan cuenta, no lo tenemos, solamente tenemos los valores de estos 15 días que se tomaron al azar. Por lo tanto, acá hay que hacer la suma y lo dividimos para, entre comillas, calcular el promedio, ¿ya? Bueno, el promedio en verdad no nos servía de nada, disculpen, pero nos va a servir para hacer otro cálculo después. Tenemos este n, que son los 15 días. El s no lo tenemos, que en este caso sería la varianza. Recuerden de que la varianza se calcula como el s va a ser igual a la sumatoria de los x menos el promedio al cuadrado partido en n menos 1, ¿ya? En este caso, tenemos que calcular el promedio que les había dicho antes, que era la suma de los x partido en n, restárselo a cada uno de estos datos y nos va a dar la varianza, ¿ya? Lo pueden calcular tanto en Excel, cuanto estén estudiando, o lo pueden hacer de manera manual, ¿ya? De manera manual, se los tengo anotados acá, después lo pueden revisar perfectamente cuando estén viendo la pauta con detalle, pero acá están todos los cálculos para haberlo realizado, ¿ya? Por lo tanto, la varianza que nosotros necesitamos, o sea, sí, la varianza, copiar es 402,74, que perfectamente lo pueden calcular en Excel, ¿ya? Esta va a ser la varianza. Y la desviación estándar en este caso, la desviación estándar va a ser la raíz de 402 y eso es 20,07 aproximadamente, ¿ya? El alfa es del 90%, por lo tanto el alfa es de 0,1 y los chi van a ir dependiendo de qué valor necesitemos, ¿ya? Los vamos a ir anotando mientras estemos calculando este intervalo. Por lo tanto, n-1 va a ser 14 por 402,74 partido en este chi cuadrado que va a ser de 14 punto coma alfa medios. Si alfa medios en este caso es 0,1 partido en 2, va a ser de 0,05 el que tenemos que buscar en la tabla normal, ¿ya? Va a estar dentro de la varianza, y acá lo mismo, 14 por 402,74 partido en n el chi cuadrado de n-1, que sería 14, punto coma, 1 menos alfa medios. Por lo tanto, 1 menos 0,05 es 0,95. Y estos valores vamos a ir a buscar de inmediato. La tabla del chi cuadrado funciona igual que la tabla del test-student. Acá van a estar los grados de libertad y acá van a estar los alfas correspondientes. El primero que teníamos que calcular, me voy a llevar estos dos para allá. Necesitamos el valor que es de 14 grados de libertad con 0,05. En este caso es esta columna. Y también el de 0,95, que es esta columna. Por lo tanto, los chi cuadrados que necesitamos son 23,68 y 6,57. Entonces, acá vamos a anotar de nuevo 14 por 402,74 partido en 23,68 entre la varianza que vamos a calcular del intervalo, 14 por 402,74 partido en 6,57. Sí. Entonces ahora hacemos la matemática correspondiente. En este caso nos da que este intervalo va a ser de 238,06
y el otro es de 858.2. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el primer intervalo. Al 95% de confianza. ¿Ya? Por lo tanto, si necesitamos interpretar estos datos, sería el intervalo de confianza al 90% para la demanda diaria de el servicio de limpieza es de los 238.06 y 858.2 miles. El intervalo de confianza para la varianza de la demanda diaria en el servicio de limpieza va entre eso, ¿ok? Y ahí estaría interpretado. Después nos preguntan, ¿cómo cambia el intervalo calculado en A si es que ahora se pide el intervalo de la desviación estándar? Como ya conocemos muy bien, el intervalo, la desviación estándar es la varianza al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, si ya nosotros calculamos este intervalo, que es el siguiente, que esto es para la varianza, para la desviación estándar solamente hay que aplicar raíz cuadrada, ¿ya? Por lo tanto, me voy a llevar estos valores, copiar, se pegan, esto es para B, y esto va a ir en raíz. Todos estos van en raíz y nos van a entregar el intervalo. Por lo tanto, va a ser de 15.43, la desviación estándar, y 29.3. Por lo tanto, el intervalo de confianza, el 90% de confianza, para la desviación estándar de la demanda diaria del servicio de limpieza se encuentra entre dichos valores, ¿ya? Y después nos dice, calcule un intervalo de confianza para la varianza con un nivel de confianza del 83%, ¿ya? Claramente para el 83% de confianza en estas tablas no está, ¿ya? Pero ustedes lo pueden perfectamente cuando estén haciendo el ejercicio practicar en Excel o por R, ¿ya? Yo les voy a dar el resultado al tiro para como ahorrarnos tiempo, pero en este caso el alfa va a ser de 0.17, por lo tanto alfa medios va a ser de 0.09 y el 1 menos alfa medio va a ser de 0.92, ¿ya? Y esos están aproximados con Excel, así que ahí hay que tener ojo mientras se calculan, ¿ya? Acá, como le están pidiendo un distinto chi, el valor de solamente va a cambiar el chi para calcular el intervalo. En este caso va a ser 14 por 402.74, partido en el primer chi. Esto también lo pueden después ver en Excel, les voy a dejar las fórmulas anotadas para que lo puedan saber cómo se calcula. Va a ser de 21.7 y el otro va a ser de 14 por 402.74 partido en 7.47. Por lo tanto, el intervalo de confianza en este caso va a ser de 259.84 y 754.64, ¿ya? Y ese es el intervalo de confianza al 83%. El número 6 nos dice lo siguiente. Los analistas financieros llaman volatilidad a la variabilidad del precio del dólar en Chile en un horizonte de tiempo determinado. Por ejemplo, de junio del 2021 hasta junio del 2022, definido como su desviación estándar, ¿ya? Volatilidad es lo que cambia el precio dependiendo como del promedio de cierre. Un analista está interesado en estudiar la volatilidad previamente explicada. Para ello, tomó una muestra aleatoria de 24 días hábiles del 2020, acá era 2021, sorry, y registró los precios de cierre de estos días. Con los datos obtenidos, estimó
que la desviación estándar mediante un intervalo de confianza del 95%, cuyo límite era de 6,78 pesos por acción, ¿ya? Pero ahora desea estimar la desviación estándar con un intervalo de coeficiente del 90%. ¿Cómo sería este intervalo? ¿Ya? Recordar que el intervalo para cálculos de la varianza era n-1 por la varianza partido en el chi cuadrado de n-1, punto y coma, alfa medios, la varianza n-1 por la varianza de la muestra del chi cuadrado de n-1, punto y coma, 1 menos alfa medios, ¿ya? Nos estaban diciendo, para ir entendiendo un poco, de que el límite inferior al 95% de confianza, al 95%, este límite era, este es de 6,78, ¿ya? Y este valor, entre comillas, no lo tiene, debíamos calcularlo. Pero nos están diciendo de que hay que estimar este intervalo al 90, ¿ya? Por lo tanto, acá hay que empezar a despejar los datos que tenemos, ¿ya? Y esto puede ser un poco más complicado porque no tenemos los datos y uno se podría confundir, ¿ya? Pero vamos a ir paso a paso. Si nos están diciendo de que el límite inferior al 95% de confianza es de 6,78, y este es de la desviación estándar, ojo, no es de la varianza. Entonces, límite inferior de la desviación estándar es de 6,78. Para hacer el cálculo de la varianza lo vamos a buscar al cuadrado, porque ya aprendimos de que la varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar. La desviación estándar es igual a la varianza al cuadrado, ¿ya? O bueno, a lo que quiero llevar es que esto es igual a, la desviación estándar es igual a eso, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros necesitamos calcular datos, porque ya sabemos de que con el n-1 y el s se puede calcular cualquier otro valor de intervalo, porque el chi va a depender del valor del límite que necesitemos, tenemos que aprender a saber a despejar este s, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir despejando este intervalo. Por lo tanto, 6,78 es igual a n-1 por s al cuadrado partido en la desviación estándar del chi de n-1, punto y coma, alfa medios, ¿ya? Esto equivale a decir n-1 sería 24 menos 1 por s al cuadrado, y el chi cuadrado hay que calcularlo, que en este caso sería el chi cuadrado de 23, punto y coma, de alfa medios, y en este caso es de 0,05 dividido en 2, es de 0,025, ¿ya? Nos quedaría 23 s al cuadrado partido en este chi, que lo vamos a buscar a la tabla, que sería 23 por 0,25, ¿ya? Que sería 38,08. 38,08. Y esto es igual al 6,78 al cuadrado, ¿ya? Acá hay que simplemente despejar el s, ¿cierto? S cuadrado va a ser igual a 6,78 al cuadrado por 38,08 partido en 23. Por lo tanto, la varianza que es desconocida es igual a 76,08. ¿Ya? Al tener esta varianza ya calculada, perfectamente podemos calcular el intervalo pedido, que es al 90%. ¿Ya? Porque ese era el único dato, entre comillas, que nos pedían. ¿Ya? Por lo tanto, acá hay que
volver a calcular todo el intervalo, pero ya conocemos la varianza y no necesitamos el otro dato anterior, ¿ya? Por lo tanto, si el intervalo para la varianza se calcula como n-1 por la varianza partido en el chi cuadrado de n-1, punto y coma, alfa medios, uno acá tiene la varianza, n-1 por la varianza que es desconocida, partido en el chi cuadrado de n-1, punto y coma de 1 menos alfa medios, vamos a ir reemplazando los datos. El n-1 ya sabemos que es 23, la varianza ya la calculamos, que sería 76.08, y los chi correspondientes en este caso, este va a ser igual a, al alfa medios es de 0.05, y este alfa medio va a ser, o sea, 1 menos alfa medio de 0.95, ¿ya? Vamos a la tabla y los tenemos indirectamente acá. Es S y S, ¿ya? Porque utilizábamos los mismos valores que habíamos visto antes. Ya, entonces, 13.091 y 35.17 son los chi cuadrados que necesitamos para poder hacer este cálculo, ¿ya? En este caso, acá va a ser el 35.17, la varianza, 23 por 76.08 partido en 13.09, ¿ya? Hacemos este cálculo de acá y este cálculo de acá. El primero nos da un intervalo inferior, un límite inferior de 49.73, la varianza, y el otro es de 133.62. Por lo tanto, este es el intervalo, ¿ya? Entonces el intervalo al 90% de la varianza va entre los 49.73 y 133.62 pesos. Pero nos estaban pidiendo por la desviación estándar, ¿ya? Por lo tanto, para calcular la desviación estándar, uno aplica raíz, ¿ya? Entonces, para la desviación va a ser igual a 7.05, tenemos acá a la desviación estándar, y 11.56 pesos por acción, aproximadamente, ¿ya? Porque eso sería el límite. Bueno, espero que esta parte haya quedado clara. Si es que en verdad tienen dudas y no están cachando nada, pídanme ayuda, nos podemos reunir, felizmente los puedo ayudar para que les vaya bien y aprueben el ramo. Les deseo lo mejor y éxito tanto en la prueba como en el examen. Chao.